Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Grecia Ojara y les doy la bienvenida a este primer episodio del podcast Orgullo en Colores y Derechos. Esta serie de podcast forma parte de una campaña organizada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras y, por supuesto, este es un espacio seguro para que podamos escuchar las diversas voces que nos van a acompañar en diferentes materias: comunicaciones, periodismo, la academia y, por supuesto, las voces de las organizaciones de diversidad sexual. Y para iniciar, por supuesto, con este programa, vamos a presentar y darle la bienvenida a la abogada Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre. Abogada, bienvenida. Muchísimas gracias, Grecia, por esta oportunidad de poder llevar a cabo pues esta campaña tan importante, esta iniciativa que desde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos hemos querido implementar para celebrar el mes del orgullo. Abogada, desde el mandato del CONADE surge esta campaña. ¿Nos podría hablar un poquito más acerca de cuáles son los mandatos que tiene el CONADE? Porque a veces las personas podemos malinterpretar de que el comisionado solo trabaja para personas LGTBIQ+, y para personas privadas de libertad. Efectivamente, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos es la institución nacional de derechos humanos con rango constitucional, que se crea en el artículo 59 de la Constitución de la República, y se crea pues porque surge la necesidad efectivamente de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el rol del Comisionado Nacional de Derechos Humanos? Promover, proteger, defender y garantizar derechos humanos de toda la ciudadanía en general. Eso es lo importante. Obviamente, eso incluye a los grupos vulnerables, y dentro de estos grupos vulnerables, que históricamente han sido colocados en situación de vulnerabilidad, estamos hablando pues de la población LGTBIQ+, personas que están privadas de libertad, pero también de personas migrantes, de adultos mayores, personas con discapacidad, personas viviendo con VIH, niñez, mujer, adultos mayores, pueblos indígenas y afro-hondureños y adulto mayor. Entonces, ellos son también parte de la sociedad, pero como te decía, grupos que históricamente han sido colocados en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué en situación de vulnerabilidad? Porque sus derechos no han sido garantizados. Muy bien. Bueno, ya escuchamos realmente de que esta no es una cuestión que tiene que ver específicamente con un grupo. Sin embargo, como nos comenta usted, pues tienen un trabajo bastante amplio dentro del mandato de lo que es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Y me gustaría saber, comisionada, cómo desde ese mandato, pues ustedes vinculan lo que sería esta campaña, porque estamos celebrando en este mes el mes del orgullo LGTBIQ+, aquí en Honduras. Entonces también esto forma parte precisamente de las acciones que como institución ustedes están generando. Pues como te decía, para poder atender a esos grupos en situación de vulnerabilidad, hemos creado defensorías nacionales que representan esos diferentes grupos. Dentro de esas defensorías está la Defensoría para las personas LGTBIQ+, y desde ahí pues surge esta iniciativa en el marco de diferentes actividades que año con año repetimos, por lo menos desde que yo soy la titular de la institución y de que tengo a cargo esta gestión, de alguna manera acompañar y celebrar y reconocer también esos avances que, aunque no sean tantos y que aunque todavía hay muchos retos y muchos desafíos, sí ha tenido esta población y que poco a poco se han ido reconociendo no solo por la sociedad, pero también de alguna manera por la legislación. Entonces es a raíz pues de ese trabajo que también se hace con las organizaciones de la sociedad civil que de la Defensoría pues surgió esta iniciativa. Y para este mes, comisionada, ¿qué actividades tienen como planificadas vinculadas con el orgullo? Pues siempre, como te decía, anualmente tratamos de cambiar nuestras actividades. Hemos tenido desfiles de moda donde quienes han participado son diseñadores de la población LGTBIQ+, y quienes desfilan son personas también de la comunidad, y esa es de alguna manera una actividad que se hizo para promover el trabajo en el arte, que también es un derecho humano, del trabajo que hacían estas personas. También hemos tenido mercaditos donde también personas de la población han podido vender sus productos y han podido socializar qué actividades hacen, que les generaba también una remuneración y de alguna manera se podían posicionar en el mercado. Hemos tenido campañas de sensibilización y esta de hecho es la muestra de eso. Y siempre en el año, a pesar de que no sea el mes del orgullo, siempre iniciativas y diligencias que desde el comisionado hacemos, posicionamientos, comunicados, recomendaciones que hacemos para que la institucionalidad pública, ¿verdad?, que es quien tiene el deber de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, lo haga siempre respetando a esta población. Precisamente sobre ese
esa mención que usted hace sobre sobre los posicionamientos, sobre los comunicados. Hace algunas semanas pues tuvimos en diferentes medios de comunicación una noticia sobre un comunicado o pronunciamiento que se generó desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, haciendo referencia a la sentencia de Vicky Hernández. Entonces, estos medios de comunicación hicieron el posteo de esas noticias abordándolo de una manera que generó bastante controversia. Y esa controversia la pudimos ver a través de los comentarios, una cantidad de comentarios súper negativos y discursos bastante marcados por la violencia, tanto violencia directa como una violencia simbólica. Me gustaría saber, y qué mejor persona que usted nos pueda compartir esta información sobre cuál es el posicionamiento de ustedes como institución respecto a este tipo de abordaje de las noticias, porque ustedes comentaron algo, hicieron un pronunciamiento y quizás llegó al medio de comunicación que después esa información se tergiversó. Entonces, ¿cuál sería la postura del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ante estos desafíos vinculados con las personas LGTBIQ+? El posicionamiento sigue siendo exactamente el mismo, y es que los derechos humanos de la ciudadanía en general no son negociables, pero mucho menos de los grupos vulnerables. Y la población LGTBIQ+, como te decía, es uno de esos. Y no es vulnerable porque no se puedan defender. No es vulnerable porque no tengan la valentía o el agallaje. Vulnerable porque históricamente el Estado ha estado en deuda con garantizar los derechos de esta población. Nuestro posicionamiento, como te decía, es el respeto, es la garantía, es la no discriminación, es el acceso a la justicia, y así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Si en los medios de comunicación hay una desinformación, se usa un lenguaje que no es el apropiado para comunicar el trabajo que desde acá hacemos o la ciudadanía no lo entiende, eso es algo que obviamente nos preocupa profundamente, lo hemos manifestado, hemos hecho campañas también para socializar y concientizar a la ciudadanía de que al final todos somos seres humanos y lo que pretende, y es el bien común del Estado, es garantizar la dignidad del ser humano. Así que el posicionamiento sigue siendo el mismo, es la lucha por el reconocimiento de los derechos que tienen estas poblaciones. Vos mencionabas a los privados de libertad. Ha habido un momento en el que nos han vinculado incluso con maras y pandillas, tratando de desacreditar y de deslegitimar cuál es el interés real del trabajo que hacemos como Institución Nacional de Derechos Humanos, que va más allá de un compromiso personal, que está establecido en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Entonces nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir siendo esa voz, vamos a seguir abanderando la lucha por el reconocimiento. No se están exigiendo privilegios, nos está pidiendo algo que no les corresponda como seres humanos, que es el respeto a la dignidad. Ajá. Y esta noticia surgió en base a la sentencia de Vicky Hernández. ¿Qué vínculo o qué seguimiento o qué protocolo está acompañando el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos vinculado con la sentencia de Vicky Hernández? Porque toda esta controversia que se generó en torno a esta noticia fue precisamente por ese posicionamiento sobre la sentencia. Sí, bueno, como te diste cuenta en los medios de comunicación y por los comentarios que se dieron, pareciera ser que el único trabajo del Comisionado Nacional de Derechos Humanos es precisamente esta sentencia. Esta es una de las tantas sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado, valga la redundancia, o ha condenado al Estado de Honduras por diferentes acciones. De hecho, la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue contra el Estado de Honduras, en el caso de Manfred Vázquez y otros, de los desaparecidos de los 80. Entonces, el Estado está en la obligación de cumplir, ¿verdad?, con lo que esa sentencia establece y con sus puntos resolutivos, que lo que pretende y la finalidad de las sentencias de la Corte Interamericana es la no repetición de los hechos, ¿verdad? Y esa memoria histórica. Como Institución Nacional de Derechos Humanos también somos veedores, estamos en calidad de observadores y estamos en obligación de señalar cuando la institucionalidad pública no cumple con lo que esos puntos resolutivos establecen. Por ejemplo, el número 15 de la sentencia, que habla de el cambio de nombre. Eso ha sido una situación que ha generado todo un revuelo y toda esta controversia de que el cambio de nombre, o sea que Juan Pérez ahora se va a llamar Carlos Pérez. O sea, bueno, de hecho salió que el CONADE era quien estaba propiciando ese cambio de nombre. Exacto, por el desconocimiento y la desinformación de la ciudadanía de que, y esto se va a escuchar un poquito técnico como clase de derecho, pero no, de que el Estado es parte de una jurisdicción, que existe un sistema regional de protección de derechos humanos, que es la Comisión y la Corte Interamericana. Entonces el Estado está en la obligación de cumplirlo. El Estado, más allá del gobierno actual, el Estado que de hecho todavía en los gobiernos anteriores han quedado pendientes muchos puntos resolutivos de muchas sentencias. Yo personalmente te puedo decir que
en el caso de los 4 puntos cardinales, en el caso de Blanca y de Cagua Fernández contra el Estado de Honduras, fui desde la institución en la que en ese momento laboraba quien impulsó esas campañas de sensibilización, los reconocimientos, las becas y todos estos puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana que iban más allá de la pecuniaria, que era la indemnización y el pago que el Estado de Honduras hace a los familiares o a las víctimas si estas no han fallecido, pero la de la memoria histórica, que son todas estas campañas, congresos y cualquier actividad, que calles, nombre de avenidas, monumentos, puentes que vayan dirigidas a la no repetición y a esa memoria histórica. Y me imagino entonces que no solo el comisionado está vinculado en dar veeduría y seguimiento a esta sentencia, me imagino que hay otras instituciones que también forman parte de estos procesos. Sí, claro, porque es que además además ahí las sentencias en estos puntos resolutivos te dicen quién tiene la responsabilidad de hacer qué. Por ejemplo, quién tiene la responsabilidad de hablar de cambio de nombre, el Registro Nacional de las Personas. Entonces ellos tienen esa obligación de cumplir con ese punto resolutivo. Obviamente eso se genera a través de la institucionalidad. El comisionado, como te digo, no tiene per se un punto resolutivo que cumplir, pero sí está la obligación de observar que se cumpla esta sentencia en su totalidad. Bueno, ustedes lo han escuchado. La explicación más clara no puede estar. Gracias, comisionada, por darnos ese punto de vista sobre lo que es este seguimiento a la sentencia de Vicky Hernández y, por supuesto, la función que tiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. También para las personas que nos están viendo a través de sus diferentes plataformas o dispositivos celulares, que puedan tener este conocimiento que muchas veces por la falta de acceso a la tecnología, muchas veces porque es un tema que quizás no le genere un interés o precisamente por la desinformación que generan los medios de comunicación, no llega la noticia tal cual debería llegar hacia las audiencias. Pues para ir cerrando este espacio, comisionada, pues me gustaría preguntarle en este caso cómo usted acompaña el orgullo a nivel personal e institucional de las personas LGTBIQ+. Pues a nivel personal te puedo decir que tengo amigos muy cercanos, muy cercanos, que son parte de la población y me siento identificada en ese sentido de procurar esa garantía. Y de manera institucional, yo creo que, como te decía, los posicionamientos han sido claros desde el día 1 en esta gestión, el acompañamiento y los avances que hemos tenido trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, empezando por el reconocimiento institucional, porque en algún momento eso se perdió, no se sentían acompañados por la institución. Y eso pasaba también por muchas veces el pensamiento o la ideología que a nivel personal tenga quien esté a la cabeza de la institución. Por mientras yo esté aquí, te puedo asegurar que el acompañamiento va a ser, y como te digo, no solo para cuestión del mes del orgullo y las campañas, sino también el trabajo que desde la Defensoría se hace, el acompañamiento que a muchas organizaciones se les da para impulsar no solo el cumplimiento de la sentencia de Vicky Hernández, pero también situaciones que son de interés de las diferentes organizaciones y que desde aquí siempre van a estar las puertas abiertas, siempre vamos a hacer esa voz que hay que alzar para que se escuche y que si es necesario posicionarlo, vamos a seguir haciendo. Y no solo a la población LGTBI, sino que a toda la ciudadanía. Yo quiero que sepan que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos es una institución que está abierta a recibir a cualquier persona que en algún momento sienta que sus derechos humanos han sido vulnerados o violentados. Eso es precisamente el trabajo del comisionado, ser parte de ese sistema de pesos y contrapesos a la institucionalidad o quienes muchas veces en su condición de poder creen que pueden vulnerar o violentar derechos humanos de la ciudadanía. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, comisionada, por acompañarnos en este espacio. Orgullo en colores y derechos. No quisiera cerrar, Grecia, y disculpa que te interrumpa sin agradecerte la disposición y todo el compromiso y el empeño que le has puesto a que esta campaña sea posible. Te lo agradezco enormemente porque sé que más allá de un compromiso personal y de que sos abanderada de esta lucha, también has querido acompañar a la institución. Y no, eso por te lo supuesto, siempre, con mucho gusto. Muchísimas gracias, mami, por el espacio de estar compartiendo aquí. Muchas gracias. Bueno, entonces con esto estaríamos finalizando este episodio. Les invitamos a seguir viendo el resto de podcasts que vamos a estar publicando en las diferentes plataformas, tanto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos como del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI Somos CDC. Les invitamos a darle like, a compartirlo para que esta información pueda llegar a todas esas personas que de alguna u otra forma desconocen todos estos procesos. Muchísimas gracias, comisionada. Muchísimas gracias a la audiencia que nos está viendo. Hasta pronto.